Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. 2 de la tarde en punto. Comienza una nueva mirada financiera en una capital que la verdad que nuevamente está soplando el viento. Mi pregunta es, ¿irá a llover o no irá a llover? ¿Irán a llover los 40 milímetros que hablan o no? ¿Cómo estás, Alejandro Alarcón? Bienvenido. ¿Cómo te fue en Perú? Me fue súper bien. Perú está súper bien. Anoche no estuvo bien porque le metieron 4 goles. Pero estuvimos bien nosotros. Nosotros estamos felices. Felices. Vamos bien, ¿eh? Un buen partido ayer. Dicen, hay una regla, que el que gana los 2 primeros partidos de la eliminatoria está clasificado. Ay, qué bueno, ojalá que Y el que pierde los 2 primeros está eliminado. Ah, chuta. Hay unos que ya están eliminados, yo creo sobre esa regla. No, estamos muy bien, la verdad que un buen partido. Muchos sueños día en la mañana, nomás la única pena. Es el cambio de horario. Claro, porque son 2 horas menos. No, pero muy valió la pena trasnochar. De todas maneras. ¿Cierto? Yo te presenté, economista de la Universidad de Chile, profesor de la Universidad de Chile, que me acompaña todos los días miércoles. Hoy día vamos a hablar de varias cosas. Tenemos anuncios constitucionales, sí. Tenemos mañana reunión del Banco Central, hoy día tenemos libro beige de la Fed, también tenemos noticias del IPC en China, que fue más bajo de lo esperado y eso ha hecho caer a los mercados. Tenemos varias cosas de cuál contarles, pero ahora lo que ustedes están esperando, cómo han estado los mercados. Nos vamos al Asia, el Nikkei bajando un 1,89%, el Hang Seng de Hong Kong un 0,71%. La verdad que todas las plazas están a la baja, son todas negativas en el día de hoy. La bolsa de Shanghái 1.13, Europa 1.15, CAC 40 de París 0.74, DAX alemán 1.17, IBEX 35 de España 0.77. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Donde hoy día se dieron a conocer las ventas minoristas y fueron un poquitito menos de lo esperado, se esperaba un 0.2 de incremento y fue solo un 0.1. Dow Jones 0.33, Standard & Poor's todo abajo, todo rojo, hoy día todo rojo las bolsas. Standard & Poor's 0.19, Nasdaq 0.08 y Santiago 0.22. El IPSA y el IJPA también desciende un 0.13%. Un alza tuvo en la Bolsa de Metales de Londres el precio del cobre un 0.34% en $2.39. ¿Qué pasó con el precio del dólar? Tuvo una baja de 1,6 pesos con respecto al cierre de ayer, comprador 681,4 y vendedor 681,9. Hay que estar atentos al movimiento de tasa que puede hacer el Banco Central en el día de mañana para ver qué pasa con el tipo de cambio. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también cualquier consulta que le quiera hacer a Alejandro Alarcón a través de Twitter, @InfinitaFM. ¿Por dónde partimos? Empecemos por la economía internacional. Partamos por la economía internacional y tenemos, ¿no es cierto?, estos datos de China. Nuevamente, ayer tuvimos las exportaciones e importaciones que fueron bastante malas. Esto va a ser como un gotero, y que produce un goteo. Y el goteo produce malas noticias. Y el gran temor de que tienen los mercados globales es el que le dicen el slowdown de China. O sea, el ajuste a la baja que ha tenido en forma importante el Producto Interno Bruto de China. Y más encima, la cierta desconfianza que hay que el producto que ha anunciado oficialmente China que se va a expandir 6,9. Los informes de entidades del occidente, bancos ingleses, han reportado que probablemente la caída de China es mayor. O sea que en vez de crecer 6,9 podría estar creciendo 6, otros dicen 5. Vi por ahí un reporte que decía 4, un poquito, ¿no? Por lo tanto, inmediatamente cuando se acentúa la posibilidad que China esté ajustándose más, inmediatamente los mercados globales reaccionan. Hay un dato que yo creo que es bueno que nuestros auditores lo tengan, Paulina, que Estados Unidos con China es la mitad del PIB mundial, la mitad. Pero China con los emergentes también es la mitad del PIB mundial. Y todos sabemos que los emergentes se están ajustando bastante fuerte, incluyendo nuestro país. Exactamente. Hay países emblemáticos, como además de los problemas de ajuste que ha
generado la salida de capitales de todos sus países, que después lo podemos ligar con el Bueno, y de anuncio. ahí también la importancia que tiene para Estados Unidos este acuerdo de Transpacífico, que hay voces que están de acuerdo y otras que no están de acuerdo. Sabemos, ¿no es cierto?, que fue aprobado por estos países que forman parte de este eje Claro. del Pacífico, en los cuales nuestra economía está inserta, está Estados Unidos, pero no está China. Entonces ahí se forma un nuevo caballito Es en que el esquema mundial. la combinación, mira, eso es lo que yo le quería dejar. China con Estados Unidos salva por Estados Unidos, pero China con los emergentes. Si China se desacelera mucho y los emergentes se desaceleran mucho, eso quiere decir que la mitad del PIB mundial se desacelera. Y eso es lo que hace que los mercados globales tiendan a tener estos ruidos, estas turbulencias. Por lo tanto, cuando sale un dato malo de China, y efectivamente con lo que tú decías al comienzo, que la inflación china salió más baja de lo esperado, eso quiere decir que la economía se está enfriando más rápido de lo esperado, se está enfriando. Exactamente, aquí que es lo que habla, un incremento en el volumen de importado de commodities en agosto podría sugerir un mayor dinamismo en infraestructura, pero ¿qué pasa con el IPC de septiembre? Se ubica en un 1,6% por debajo de lo esperado y mostrando, como dices tú, un retroceso ante el 2% que tuvo en agosto. También, fíjate, el índice de precios al productor anota 43 meses consecutivos en retroceso y se ubica en menos 5,9%. Y recordemos, ¿no es cierto?, también que en el día de ayer tuvimos las cifras de actividad, importación, particularmente materias primas industriales, que obviamente se asocia con esta infraestructura, se asocia, ¿no es cierto?, con el dinamismo que puede tener la economía Ahí te china. quiero agregar algo, Dale. que es lo que yo he llamado el cambio de caballo en la mitad de la carrera, porque China iba arriba un caballo que se llamaba exportaciones, y exportaba, y llegó el 2007, por ejemplo, a crecer 14%, que es una cifra no sostenible, como quedó demostrado. Pero ahora se cambió a un caballo que se llama consumo, pero a todo galope, estos se están cambiando. Entonces es lo mismo cuando un jinete, ¿te acuerdas del cuadro verde carabinero? Que tus gallos se cambiaban, los carabineros estos que se cambiaban es que tú eres muy joven, Paulina. No, la verdad que no me acuerdo. Tú te hablas No me acuerdo. Yo te hablo de algunas cosas que ocurrían en Chile hace algunos años atrás, y como yo soy más viejo que tú, yo los conozco y tú no los conoces. Ya, pero cuéntalo, lo puedo leer. Entonces, lo que tenía el cuadro verde es que los jinetes se cambiaban en el medio de una carrera de caballo, se iban corriendo y era impresionante. Saltaban de un lado para el otro. Claro, pero eso produce, si lo aplicamos a economía, eso produce nerviosismo y produce ruido, y el jinete se simbra un poquito. ¿Te acuerdas que tú también, cuando hablabas de China y el desarrollo económico, lo asimilabas con un auto? Claro. ¿No es cierto? Con un auto de carrera de 4 ruedas, y lo mismo, está cambiando de modelo de auto, porque obviamente que ellos están fundando, ¿no es cierto?, su desarrollo económico en una economía, como decías tú, en exportación, ahora en consumo interno. Y hay un dato más, porque alguien podría decir, bueno, pero los chinos podrían importar, o sea, alguien podría exportar algunos de los bienes, pero yo leí un reporte hace poco que da en promedio que el consumo chino de bienes extranjeros podría ser un 10% solamente. O sea, eso te indica inmediatamente que el próximo estrategia de desarrollo de China no le va a pegar al mundo en el consumo. Y lo que sobra en el mundo es infraestructura. O sea, el mundo está lleno de sobreinfraestructura. ¿Podría traer un poquitito de infraestructura, No, por ejemplo, a países que sí les falta infraestructura, como Brasil, que vemos, ¿no es cierto? Hoy día salió que se paró esta propuesta, ¿no es cierto?, de la oposición de sacar a la presidenta Dilma Rousseff. Pero está muy atrasado en infraestructura. Podrían traer un poco de infraestructura, exportarla, ¿no es cierto?, a Brasil. Venezuela es otro país que está al debe con el tema de infraestructura. Que no van a establecer una ecuación con este exceso de inversión en infraestructura, y lo que quiere el mundo es que haya más consumo. Entonces se dan cuenta que con este modelo chino, ahora basado en consumo interno, no va a alcanzar para el resto del mundo. Por lo tanto, lo que tienen que hacer los países es que no pueden seguir confiando en que China lo siga empujando. Bueno, de hecho ya los países que producen commodities lo tienen muy claro, entre ellos nosotros, y donde se está instalando nuevamente un cierto debate en torno al precio del cobre de tendencia, porque tú sabes que el precio del cobre de tendencia se calculó en 2.99. Eso no lo cree nadie. No, bueno, y entonces, ahora el cobre está dentro de lo que es la agenda noticiosa. Sabemos, ¿no es cierto?, que hay una reunión dentro de Londres, y uno de los principales oradores
fue Oscar Landerreche, presidente, ¿no es cierto?, del directorio de Codelco, en su rol de orador principal en esta gala de la Bolsa de Metales de Londres. ¿Qué es lo que habla un poco? Dice que pide al sector, es decir, a la minería, aprovechar el ciclo para mejorar las fallas. Es un poco como los economistas hablan de cuando uno tiene que reducir la grasa. Claro. Es decir, o cuando el ministro de Hacienda habla de las vacas diet. Pero cuando hay que reducir la grasa, eso significa, ¿no es cierto?, Chile y los otros países exportadores de materia prima vivieron en la exuberancia de los precios de los commodities y obviamente que a lo mejor se hicieron producciones que no se ajustaban con el presupuesto. Ahora tienen que hacer totalmente lo contrario. Y ahí la verdad que Codelco está bien complicada, porque la verdad que hoy día sale información sobre el Ministerio de Hacienda que revierte la capitalización de Codelco y pide un fuerte ajuste en su plan de inversiones. Recordemos que la próxima semana, el 26, si mal no recuerdo, es la fecha en que se va a hacer una reunión extraordinaria para hablar sobre este tema, y ahí está Nelson Pizarro, ¿no es cierto?, que dice que es muy probable que el 100% de los excedentes corresponda a impuestos y no existirían utilidades que podamos retener. Hay un problema, ¿no es cierto?, que ya sabemos que al fisco Codelco no le va a entregar la cantidad de utilidades que le daba hace algunos años atrás, y obviamente que eso genera no solo problemas para el fisco, sino que también problemas para esta industria tan importante para financiar las finanzas públicas de este país, digámoslo. Sí. Acá todos los precios que son clave y los ingresos que son clave están cayendo, por lo tanto lo que uno puede predecir es que va a haber un déficit creciente, que tiene que ajustar el fisco, porque si el déficit del gobierno no se ajusta de aquí al año que se tiene que llegar, ya reconoció el ministro que no se va a llegar a un balance estructural neutro, vamos a tener un balance estructural negativo. Ahora la pregunta es, ¿cuán negativo va a ser? Porque es como los proyectos, los gastos de los proyectos siempre se conocen, lo que no se conoce bien son los ingresos, y en este caso son los ingresos nada menos que el fisco. Los ingresos estructurales que dependen del cobre, que está a la baja, y del producto tendencial, que también está a la baja. Por lo tanto, bueno, y esos dos ingredientes también lo tomó el ministro de Hacienda en una exposición bastante extensa que hace sobre la ley de presupuesto en el Congreso Nacional, explicando, ¿no es cierto?, este aporte fiscal de un 4,4% que va a crecer, hacia dónde van a ir las platas, qué va a pasar, ¿no es cierto? Ha hecho una labor de información bastante extensiva el ministro de Hacienda con respecto a las finanzas públicas, finanzas también que hacen que el crecimiento de nuestro país se haya acotado. Durante estos días hemos visto cómo el Fondo Monetario Internacional, distintas agencias internacionales están acotando el crecimiento para nuestra economía en un 2%, claro. Y el Ministerio de Hacienda hablaba de un 2,75%, ya estoy hablando del 2016. No, pero yo creo que el 2,75% no se alcanza. Eso, quiero ser bien claro en eso. Yo no sé las razones que tuvo el ministro. Estoy un poquito confundido con ciertas comunicaciones que recibo. Yo realmente no, quizás vamos a ser prudentes y no voy a elaborar en este momento, pero hay varias cosas que me están llamando mucho la atención de la trayectoria con que se está manejando esto, y me parece que el ancla fiscal es un tema que hay que manejar con mucha prudencia, porque tiene un impacto en un mundo donde, Paulina, han salido $1 trillón, $1 trillón de los países emergentes hacia países desarrollados, de vuelta, digamos. Por tanto, el financiamiento está en una disputa. Por eso y podemos elaborar más adelante en el programa, por eso que este anuncio del proceso constituyente, que donde hemos visto que algunos dicen que está bueno, y otros dicen que no, yo creo que está pésimo. Bueno, ahí también hoy día salían declaraciones, ¿no es cierto?, que me perdone Segismundo Gil sí, ¿no es cierto?, de la SBIP, de la Asociación de Bancos, el presidente él habla que esta incertidumbre que se va a materializar, porque ¿qué es lo que hace la presidenta en el día de ayer? Hace un anuncio de esta... Ante el partido. Ante el partido, sí. Justo antes del partido hace este anuncio, ¿no es cierto?, que va a ser el Congreso el que va a tomar la decisión de qué tipo de reforma constituyente se va a hacer, el proceso. Y la verdad que está extendiendo, porque esto lo va a anunciar a fines del 2016, esto sería el 2017. Entonces, ahí obviamente que la incertidumbre continúa, Alejandro. Yo creo que para hacer carne eso, que es cierto lo que tú dices, Paulina, hay dos aspectos que tienen que ser extremadamente cuidadosos aquellos que se metan en este proceso. Uno, el derecho a propiedad, porque nadie asegura que en un proceso de esa naturaleza, y que está consagrado en la Constitución actual,
Porque como hay gente que piensa que el Estado tiene que crecer, que piensa que el sector privado se ha extralimitado, etcétera, etcétera. Entonces el derecho de propiedad es una cosa que puede que salga confuso en este proceso, o que hayan dudas que a lo mejor son injustas, pero mientras esto permanezca, ahí están las palabras del presidente de la Asociación de Bancos, la incertidumbre. Pero hay otra cosa más, que es lo que estábamos hablando al comienzo. Estamos en un mundo donde los capitales, que se habían sido muy generosos para financiar la inversión y en general el exceso de gasto de la economía emergente, están saliendo. $1 trillón es mucha plata. Y por lo tanto hay una verdadera competencia de financiamiento de capitales. Y eso depende de una manera muy importante, no solo de las tasas de interés, sino que también de las expectativas de devaluación y del riesgo país. Si en un país empieza a subir el riesgo país, las diferenciales de tasas para traer capital y para que haya equilibrio son más grandes. Si en un país las expectativas de devaluación empiezan a crecer porque los capitales están saliendo, flota hacia arriba, es que es lo que nos ha pasado y le ha pasado a algunos países en forma dramática. Brasil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Brasil, además de tener este problema que le ha pasado a todos los emergentes, tenía un desorden en sus cuentas fiscales muy grande. Por eso que está en un proceso de ajuste. Entonces, este tema de la Asamblea Constituyente, yo lo encuentro realmente peligroso para el momento que vive el mundo. Y eso nos pega un huescazo. Pero tenía que decir algo la presidenta Bachelet porque fue un anuncio, una promesa de campaña, y lo que ha hecho en el fondo es extender el elástico, ya para que, como dice ella, el próximo Parlamento, ¿no es cierto?, elegido sin sistema binominal, es el que define el mecanismo sobre, ¿no es cierto?, 4 alternativas. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que incluía esta Asamblea Constituyente. Hay mucha agua bajo el río, es un proceso en el cual hay que analizar, hay que entregar detalles, pero como dices tú, no ayuda a generar menos incertidumbre. Incertidumbre también que se expresa en lo que decíamos, en qué pasa con el riesgo país, qué pasa con los flujos de capitales, qué va a pasar con el tipo de cambio, que me quiero hacer eco aquí, una auditora que nos está escuchando, Constanza, y te pregunta a ti directamente. Dice que necesita comprar dólares y dice el Banco Central, ¿qué va a pasar mañana? ¿Es buen momento para comprar dólares? Yo creo que mañana podría bajar un poquitito, 2 o 3 pesos más de los 6.83, 6.84. ¿Por qué? Porque si sube la tasa de interés del Banco Central, va a fortalecer el peso. Y por lo tanto, eso significa que el dólar se devalúa en Chile, un poquitito. Y eso quiere decir que el peso se revalúa. Por lo tanto, podría pasar mañana bajo los 6.80. Pero en el mediano plazo yo creo que el dólar va a flotar arriba de 700. Porque en el mediano plazo, tú ves lo que pasa con China. Y cualquier inquietud sobre China, inmediatamente tiende el Producto Interno Bruto de China a entrar en un slowdown que ha ido bajando. Y eso afecta al precio del cobre. Y nadie cree que el precio del cobre va a estar en $2.99, como decías tú. No. Tú sabes que ahí la clave es tomar un periodo más largo. Mi precio de tendencia yo lo haría con 50 años, no lo haría con 10 años como se calcula actualmente. Y ahí vamos directamente a $1, a un precio del cobre de $2. Y eso aprieta los ingresos estructurales, aprieta los ingresos permanentes del fisco. Por eso que muchas veces no se hace, pero hay que reconocer la realidad también. Bueno, ya son las 2:18, Alejandro. Tenemos noticias sobre el Banco Central, nuevas restricciones, la oferta de créditos que sigue aumentando, la demanda se ve, ¿no es cierto?, debilitada, un nuevo análisis que hace el Banco Central. Tenemos varios datos que analizar, pero antes vamos a hacer una pausa. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar.
Estamos de vuelta. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy precisamente conversando con el economista y profesor de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Alejandro, hay varias noticias que hablar con respecto, ¿no es cierto?, a lo que va a pasar mañana al Banco Central. Hoy día tuvimos la encuesta de operadores financieros de la primera mitad de octubre que modera, al igual que las expectativas, ¿no es cierto?, que recibimos en el día de ayer, las expectativas inflacionarias a 12 meses y prevé un inicio de alza de tasas durante la reunión de política de este mes. O sea, ¿ya está internalizado que mañana sube la tasa el Banco Central? Bueno, hay una gran cantidad de analistas. Yo el otro día vi una encuesta donde habían 11 opiniones y de esas 11 opiniones, 7 decían que el Banco Central va a subir la tasa de interés, incluyendo la mía, por supuesto. Iba a subir mañana la tasa de interés. Y la razón es que la trayectoria de la definición más importante de inflación, que la inflación subyacente, está fuera del rango meta. Y eso ocurrió también, llegamos a una inflación fuera del rango meta el año pasado, y este año vamos a tener lo mismo, fuera del rango meta. Entonces el Banco Central se basa en la credibilidad que tiene para que esa trayectoria se dirija al centro del rango meta. Es difícil que el mercado perciba, si el mercado percibe que nos vamos a demorar en llegar al centro del rango meta, en estos momentos estaríamos llegando al año 17, ni siquiera al año 16, que es el próximo. Entonces yo creo que el Banco Central tiene que iniciar un proceso moderado, pausado, pero en definitiva empezarlo ya en octubre. Y hay un consenso en la profesión de que eso va a ocurrir mañana. Vamos a ver si efectivamente el Consejo va a adoptar esa medida. Yo creo que lo va a adoptar. Y podríamos comentarla la próxima semana, si ocurrió y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Bueno, y también hay una encuesta trimestral sobre las condiciones generales y estándares en el mercado del crédito del Banco Central y que muestra que sigue aumentando la restricción en la oferta de créditos en todos los segmentos, mientras que la demanda se percibe debilitada para la mayoría de las carteras, excepto para los segmentos de las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, si hablamos del porcentaje de bancos que reportan condiciones de financiamiento más restrictivas para el periodo, aumenta de 15 a un 39% para la cartera de vivienda y de un 13 a un 33% para la cartera de créditos de consumo. ¿Qué dice eso? Dice que el riesgo está subiendo. Está subiendo para las personas, sobre todo las personas de más bajos ingresos, y está subiendo para las empresas porque la baja demanda de la economía, que lleva una trayectoria en términos ajustados muy cercano al cero, donde un gran contribuidor de la caída en la demanda de la economía, la demanda interna sobre todo, en la caída de la inversión, pero también el consumo está arrastrándose en niveles muy, muy bajos y por otro lado eso tiende a predecir que va a aumentar el desempleo, y eso también está aderezado, como cuando uno adereza los pavos, está aderezado cuando los alinea, cuando uno alinea por la agenda laboral, o la reforma laboral. Yo hice un cálculo, yo escribí este lunes sobre eso. ¿Y qué el otro lunes el lunes pasado? La columna para el Mercurio, donde expliqué mi cálculo, cuál era el impacto de una reforma laboral basada en empoderar a los sindicatos. Oye, legítimo, yo no estoy aquí una cuestión de legitimidad, pero también, como hemos dicho, sepamos los efectos. Y yo calculé que la tasa natural de desempleo, que es una tasa de equilibrio en la economía, aunque suene raro, aumenta 2 puntos. O sea, si la tasa en este momento es 6,5, podría aumentar a 8,5. Más el ciclo. O sea, si el ciclo va a la baja, tú tienes que sumar. Entonces, tienes que sumar unos puntitos más de desempleo porque el producto está cayendo. Y en este momento la tasa de desempleo se ha mantenido porque el fisco ha hecho la tarea de mitigar, de controlar eso, pero sabemos también que el próximo año el fisco va a ajustar su trayectoria de gasto a un 4,4. Exactamente, un 4,4. De acuerdo, entonces tenemos un escenario donde ya los bancos se dan cuenta que está aumentando el riesgo de personas y empresas por esta menor actividad. Y por lo tanto es fácil percibir que hay una restricción crediticia a esos efectos que a su vez muchas veces tiende a exacerbar ese ajuste. Y fíjate, en cuanto al financiamiento de grandes empresas, la proporción de los bancos que reportan condiciones más restrictivas en la oferta aumentó, fíjate,
un 41% en el tercer trimestre y se mantuvo en un 20% para el segmento de las pymes en el similar periodo. Y también hablando de las pymes, y tú tocabas la reforma laboral, hay un problema ahí, ¿no es cierto? Y Hacienda está tratando de destrabar, ¿no es cierto?, este debate por este régimen especial para la pyme en la reforma tributaria. El gobierno evalúa fórmulas para buscar un acuerdo en torno a generar un régimen especial para las pymes en la reforma laboral. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las negociaciones surgieron tras un distanciamiento que hubo con el Ejecutivo de la propuesta de elevar de 8 a 25 el quórum mínimo para formar sindicatos. Claro. Y ahí fue cuando las pequeñas y medianas empresas se opusieron férreamente a lograr, ¿no es cierto?, un mayor acuerdo con el gobierno. ¿Y qué consecuencias tiene? Que una de las propuestas sobre la mesa es dejar sin derecho a huelga a un segmento de empleados de MIPYMES. Pero oye, acá lo que está encima son dos ideas que las hemos visto palpables. ¿Qué pasa cuando no hay posibilidad de reemplazar a los trabajadores? Esa es una cuestión. Y eso lo hemos dicho que tiene mucho impacto en las pequeñas y medianas empresas. Tiene mucho impacto. Oye, y mira lo que está pasando con el registro civil. Imagínate que hay un conjunto de empresas que sencillamente dejan de funcionar. O el metro, o los servicios bancarios. Bueno, si lo vimos, ¿te acuerdas? Cuando fue la huelga de los camiones, ¿no es cierto?, de distribución del dinero. Exacto. Lo que se generó. Entonces, si no se tiene conciencia de los efectos, estamos mal. Yo, por razones profesionales, tomé conocimiento el otro día de una toma de una empresa por un sindicato que tenía una huelga ilegal. Y vi también que hubo una cierta lentitud de las autoridades para reaccionar. A mí me parece gravísimo esto, porque eso va implicando una cierta expectativa del sector privado de no hacer cosas. Si tú tienes miedo y te están amenazando con toma, te están amenazando con restricción de la producción, al final termina cerrando las operaciones. Y esa es una cuestión que yo creo que tienen que entender. El otro día escuché a una alta autoridad de este país decir que este país iba a estar mejor y que las huelgas iban a disminuir si pasaba la reforma laboral. A mí me parece que las señales que se están dando aquí es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y eso puede producir un frenazo, un trancazo que se suma a lo que estamos viviendo. Bueno, y en esa misma línea, por ejemplo, el índice de confianza empresarial se mantiene bastante neutral, pero bien en septiembre estamos hablando con menos 3,4 puntos, mientras que en el periodo móvil trimestral fue de menos 4 puntos, observándose así una tendencia, ¿no es cierto?, en un índice de confianza que no va a la par, va bajando. Entonces, va bajando. Entonces, esa cuestión yo creo que esta no es una cuestión ideológica. Esta no es una cuestión que viene de gente como yo, que soy bastante independiente, para que al gobierno le vaya mal. Yo lo que quiero es que sepamos los efectos y tomemos las medidas por ende. Porque lo que no quiere nadie es que este país, después de lo que nos ha costado construirlo tanto, ¿no es cierto?, entre en una época de decaimiento permanente. Eso es lo que muchos economistas del mundo están llamando estancamiento secular, o sea que entramos en un periodo de estancamiento del cual no podemos escapar, y cuando hay alguna forma de crisis, alguna forma de ajuste a nivel mundial, como el que está por ejemplo imprimiendo China, hay efectos muy fuertes sobre los países chicos, como nosotros. Entonces tengamos conciencia de eso. Bueno, eso con respecto a nuestro país, y no dimos una mirada a lo que pasa también en el día de hoy. Si hablábamos de las bolsas estaban cayendo, también yo dije en el día de ayer que es una semana de IPC y una semana de producción industrial. No hay buenas cifras con respecto a la producción industrial en la zona euro. Ha estado muy golpeada la economía alemana, sobre todo por este escándalo de Volkswagen. Que ha tenido, ¿no es cierto?, impacto no solo en Europa, sino que a nivel global, y eso no solo afecta a la reputación de una empresa, sino que también al aparato productivo y el prestigio de un país como Alemania. Sí, pero con todo, fíjate que yo Europa lo veo apoyado porque tienen este famoso estímulo monetario, que es la copia. Está bien calladito Mario Draghi, ¿eh? Sí, pero y los bancos están prestando más plata en Europa y efectivamente lo de la Volkswagen fue muy mala noticia, pero eso se va a diluir. Y yo creo que Europa va a tener una cierta tendencia a recuperarse, y este estímulo monetario va a durar por lo menos un año más. Y eso ha sido saludado por muchos economistas en la literatura sobre este tema. Recién tuve acceso a un paper de Summers, donde habla de este tema. Larry Summers. Larry Summers. Que competía, ¿no es cierto?, con Janet Yellen para ser el presidente de la Fed. Y no lo dejaron él.
Bueno, pero él sigue escribiendo y ha escrito que ha sido bueno al final la política monetaria a través de los estímulos monetarios. O sea que eso Europa lo tiene garantizado un año más y yo creo que Europa va a ir mejor de lo que está ahora, va a crecer un poco más. Vamos a estar atentos al libro Beige de la Fed en el día de hoy, que se libera como a las 3 de la tarde hora chilena. Lo vamos a estar comentando en el día de mañana. Alejandro, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado. Feliz, Paulina, que tengas muy buena tarde. Y ustedes también, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.